Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría y discernimiento al momento de estudiar su palabra. Que lo que hoy veamos, cada vez que nos encontramos con la Escritura, tenemos un reto. Tenemos también, somos confrontados. Venir a la Escritura es que Dios nos muestre cómo está nuestro corazón, y también, si Dios nos muestra algo, también es tiempo de decisiones. Cuando la palabra de Dios es expuesta, hay que tener reverencia, respeto, y si Dios habla, tenemos que obedecerle. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el mensaje de hoy. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, gracias por la oportunidad que me das de poder exponer un fragmento de la Escritura. Gracias por este pasaje de Marcos capítulo 4, Señor, que es sorprendente. Señor, he hecho mi parte y yo pido, Señor, que el Espíritu Santo hable a cada mente, a cada corazón, y Señor, que seamos obedientes a tu voz. Que el día de hoy podamos entregarnos a ti, a tu voluntad escrita. Señor, queremos conocerte y entenderte. Y gracias por este pasaje en el cual pido mucha sabiduría. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y nos topamos con un tema, las que tienen Reina Valera, en la parte de arriba le ponen un título al capítulo, le ponen el título de Parábola del Sembrador. Quiero hacer una introducción a esta parábola, pero siquiera nos vamos a tomar unos 4 domingos a exponer la parábola del sembrador. ¿Por qué es importante la parábola del sembrador? Porque la misma Escritura dice, Jesús le dice a sus discípulos, si tú no entiendes esto, ¿cómo podrás entender lo otro? Entonces esta misma parábola viene a ser un reto para nosotros estudiarla, y vamos a pasar mucho tiempo en esta. Si quiero unos 3 o 4 domingos, vamos a pasar tiempo en la parábola del sembrador, y el día de hoy vamos a hablar un poquito de la introducción de lo que vamos a ver. Hasta aquí, haciendo un recuento de lo que hemos visto, Marcos nos ha presentado previamente una reacción negativa. Eso lo vimos en el capítulo 3, una reacción negativa de los religiosos, los fariseos de ese tiempo, y también de los familiares. Vimos en el sermón anterior quién era la verdadera familia de Jesús. Jesús dijo, mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Entonces en el capítulo 3 vemos que Jesús tiene 2 grupos opositores. El grupo religioso de los fariseos y escribas, y al mismo tiempo el grupo de su familia en la carne. Su familia. Eso lo vimos en Marcos capítulo 3. Ellos, si te das cuenta, los religiosos y la misma familia en la carne de Jesús, ellos habían tenido un enorme privilegio y no lo quisieron aprovechar. Y eso sucede domingo a domingo. Cuando la palabra es expuesta, los que están aquí tienen un gran privilegio. El no venir, te pierdes un privilegio. Porque el hecho de que alguien exponga la palabra de Dios, eso es grandioso. ¿Me explico? ¿Qué algo de este mundo se puede comparar con que alguien se pare aquí y exponga la palabra de Dios? Entonces, el grupo religioso y la familia lo tenían al Mesías, lo tenían a Jesús ahí, pero reaccionaron de una manera distinta. No aprovecharon esa situación. El mismo Hijo de Dios, el Dios hecho carne, caminó entre ellos, estaba enseñando, hacía milagros en medio de ellos, pero no le reconocieron como Mesías. Y lo mismo sucede hoy en día. Día a día los predicadores hablan de que el Mesías va a venir, hablan de la cruz de Cristo, pero asimismo las personas no aprovechan.
El grupo religioso de aquellos tiempos rehusaron deliberadamente rechazar al Mesías, y no solamente rechazar al Mesías y su predicación, sino que no se bastó con eso, lo acusaron o le dieron a entender que él echaba fuera demonios por el espíritu de Belzebú. Con todo este panorama, ¿qué va a hacer Jesús? Familia oponiéndose a la voluntad de Dios, el grupo religioso oponiéndose, llegando a un punto de blasfemar y decir que Jesús tiene a Satanás dentro de sí. Con esta actitud y con esta atmósfera, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús cambia su diálogo y comienza a enseñar en parábolas. Pero asimismo, en ese tiempo, como había un grupo que lo rechazaba deliberadamente y lo acusaba a Jesús, había otro grupo que tenía interés de escuchar a Jesús. Y también lo vamos a ver en Marcos capítulo 4. Había un grupo, los que estaban cerca de él, había un grupo, Jesús había escogido a 12 apóstoles, como lo vemos en Marcos capítulo 4, 10 y 11. Jesús vemos que tiene un grupo íntimo, los apóstoles, pero asimismo se habla de que hay otro grupo de seguidores. Y también la Escritura en Marcos 4:11 dice que hay otro grupo, los que están afuera. Y nosotros, si lo traemos al contexto actual, en una iglesia hay dos grupos: los que son de la familia de Dios y los que son oyentes. Lo mismo estaba en el ambiente de Jesús. Jesús había escogido a sus discípulos. Habían otros que solamente les gustaba escuchar a Jesús, pero un grupo que había era el que tomaba decisiones. Con este panorama nos vamos a encontrar en Marcos capítulo 4 una parábola. Y abra su Biblia en Marcos capítulo 4 versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2 del capítulo 4 de Marcos. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Hago una pausa y comentemos aquí. Hay una palabra que se repite 2 veces. No sé quién la observó. Enseñar. Si te das cuenta, y le enseñaba. Hay algo aquí de aprender nosotros. Si tú y yo tenemos la doctrina del Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Enseñar. De hecho, que la gran comisión consiste en ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, aquí yo veo algo. Si tú estás recibiendo doctrina en esta iglesia, ¿cómo puedes callar? ¿Cómo puedes cerrar tu boca a la doctrina, a lo que Dios te está enseñando? Y vemos que Jesús le encanta enseñar. Y vemos que Jesús está junto al mar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una herramienta de enseñanza que ilustra una verdad. Jesús utilizó parábolas con el fin de expresar significados espirituales. Entonces Jesús usa un método aquí. El método de enseñanza es parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, 2 puntos, dice la versión, ¿sí o no? Oíd, 2 puntos. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Yo estaba revisando muchos comentarios y la verdad que no encontré una referencia, pero en mi espíritu sentí muy fuerte cuando comencé a estudiar esta palabra oíd. Y esta palabra me llevó un poco a Deuteronomio capítulo 6. Oíd, oye Israel. ¿Se acuerdan? Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel. Y ese es el gran shema de los judíos. Oíd. Esta palabra oíd no podemos nosotros dejarla pasar por alto. Oíd, 2 puntos. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Jesús empieza con oíd, versículo 4.
Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír. Pregunto, ¿usted entendió la parábola? ¿Cuál es la verdad espiritual que hay? Quizás tú digas, sí, yo la entendí, claro, quizás hayas escuchado una predicación antes que ya te resolvieron el problema. Pero tú sales a la calle y dile a la gente esto, ¿y qué te va a decir la gente? Ven acá, tú vas afuera y le dices a un inconverso, ven acá, te voy a contar una parábola, y le recitas esto. Y al final, ¿qué cree que va a suceder? ¿Y qué tiene que ver eso? Pero dice, el que tiene oídos para oír, ¿cuántos tienen oídos aquí? Pues vamos a ver quién oye. Y quiero que entienda que la palabra en el original, en el griego, de esta palabra oír, miren lo que significa. Esta palabra significa entender, escuchar, obedecer, estar presto. ¿Y qué es oír la palabra? Y Jesús nos deja una enseñanza sobre lo que significa oír la palabra. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 24. Y vamos a oír la palabra. Vamos a ver en qué consiste oír para la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a ver qué significa oír la palabra. ¿Lo tenemos? Cualquiera pues que me oye, y es la misma palabra de Marcos, ¿ah? Es la misma palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ojo, hago una pausa aquí. ¿Cuál es la característica aquí? Cualquiera que oye, ¿y cuál es la otra acción? Oye y hace. Acuérdate, si quiero ilustrarlo para que te lleves este mensaje a la cabeza, izquierda oír y derecha hacer. Cuando mires tu izquierda oír y derecha hacer. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si te das cuenta, aquí hay dos personas, ¿sí o no? Ambas oyen la palabra, ¿sí o no? Ambas la oyen, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno oye la palabra y la hace, y el otro ¿qué hizo? Si te das cuenta que aquí no estamos en pares de sufrir. ¿Sí te diste cuenta? Tanto el que oye la palabra y la hace, le vienen ¿qué cosa? Lluvias, ríos, vientos golpearon en aquella casa, no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Y en la Biblia, ¿la roca quién es? Estar en la roca es que tú oigas y hagas. Pero miren las palabras que usa Jesús, son fuertes. El que oye y la hace, le compararé a qué cosa, una persona prudente. Y el que oye y no hace, ¿cómo le dice? No le he dicho yo, le he dicho la Escritura. Cada vez que nosotros oímos la palabra y no la hacemos, somos insensatos. Para Jesús, el oír la palabra
conlleva a una actitud de obediencia, una actitud de ponerla en práctica. Aquí estamos hablando de oír, obediencia. Si hay dos palabras que deberíamos llevarnos en la mente el día de hoy y en nuestro corazón, es oír y hacer. Pero ¿qué cosa? Y lo vamos a ver, la voluntad de Dios. Cualquiera que me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente, insensato en el original. Aquí estamos hablando que es un tonto. Eso es lo que significa literalmente, un tonto. Entonces, es fuerte cuando Jesús dice oír y obedecer. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros se nos predica la palabra, se nos enseña y no la aplicamos, ya sabe cómo nos ve Dios. Volviendo a nuestro texto base, ¿y por qué es interesante? Porque en Marcos capítulo 4, él empieza, oye. Marcos capítulo 4, versículos 9. Y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya me entiende ahora. ¿Qué significa eso, verdad? ¿Tienen oídos? ¿Todos los que están aquí tienen oídos? Bueno, el que tiene oídos, que obedezca. Ahora, vamos a entrar en un tema de las parábolas. Y el tema que conecta las parábolas es saber escuchar, y Jesús las usaba para distinguir. Jesús comenzó a usar parábolas para distinguir en los que tenían un corazón receptivo y los que verdaderamente no tenían un corazón receptivo. Y vamos, Marcos capítulo 4, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Sí te das cuenta? Aquí vemos los 12 y otro grupo pequeño que se quedó. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Qué significa esta parábola? Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas son todas las cosas. Y quiero que vaya un poquito más adelante a Marcos capítulo 4, versículo 33. Más adelante. En Marcos capítulo 4, versículo 33, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a los que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba, si tú estás leyendo la Biblia y no entiendes algo en la Biblia, ¿qué vas a hacer? Usted hace esto. Señor, no entiendo qué significa esto. Y usted hace esto. Y se va. ¿Esa es la actitud? No. Cuando no entendemos la Biblia o no entendemos un fragmento, ¿qué es lo que le gusta al Señor? Nos quiere dar sabiduría. No nos rindamos a la primera. Si a la primera no entendemos un pasaje, sigue escudriñando y sigue orando. Dile, Señor, no entiendo esto. ¿Qué significa? ¿Qué quieres enseñar a mi vida? Y aquí vemos ese principio. Cuando no entendamos algo en la Escritura, ¿qué debemos hacer? Orar y seguir estudiando. Y vemos un principio muy aplicable hoy en día. A vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién tiene esa bendición de entender la palabra? ¿Quiénes la tienen? A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Pero ¿a quién le estaba diciendo a vosotros? ¿A quién? ¿Quiénes estaban ahí en ese ratito? Los discípulos y un grupito ahí que al parecer tenía deseo de conocer más. La palabra de Dios es revelada solamente para los que quieren verdaderamente oír y hacer. Solo a ellos se les va a revelar la palabra, a los que tienen una sed, un deseo de Dios. Y eso es lo que yo oraba en esta mañana. Yo le decía al Señor, Señor, trae gente a esta iglesia que tenga hambre y sed de aprender tu palabra. No sé si yo lo vea,
pero yo lo creo. No sé si yo lo vea en esta generación, pero yo lo creo. Porque yo pido que gente venga a oír, a obedecer la palabra y que tenga hambre y sed de ella. Cuando tú faltas a estos servicios, entiendo yo que tú faltaste por cosas ya que se te escaparon de tus manos. ¿Me explico? Ya tú faltaste a la exposición de la palabra, es porque ya no pudiste hacer otra que ya te tocó faltar. Pero yo no te veo en ese plan de que, ay, tengo pereza. Hoy no vamos el otro domingo. ¿Eso es tener hambre y sed de la palabra? No. Eso es que no tienes deseo de aprender la palabra. No tienes deseo. Yo me acuerdo, y hablando un poco del deseo, cuando no tienes deseo por las cosas de Dios, ¿qué debes hacer? Te doy la receta. Clama a Dios para que te dé ese deseo. Pero haz algo. ¿Me explico? Y usted sabe lo que es un deseo. Yo no sé a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta otras cosas, los deportes. No hay que estarte insistiendo para que vaya, ¿sí o no? Tú sabes que aquí en el púlpito se va a exponer la palabra, tú tienes que estar puntual. Porque se va a exponer la palabra. Y cuando se expone la palabra es que Dios va a hablar. Y qué lindo privilegio que tenía. A vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios. Yo no sé si usted ha entendido eso. Que a usted le ha sido dado conocer el reino de Dios. Pregunto, ¿hay algo más valioso que esto? ¿Hay algo más valioso en este mundo que el Dios Todopoderoso ha decidido que usted aprenda sobre su reino, que es su misterio? Ojo, reflexionemos en aquello. Reflexiona si tienes hambre y sed de conocer ese reino. A vosotros, a los discípulos de Jesús, más a los que están afuera, ¿qué cosa? Los que están afuera simboliza aquí el grupo que no cree. El grupo que no cree, que no. Hay cosas más importantes y eso lo vamos a ver en esta parábola que es interesante de los distintos corazones cuando la palabra de Dios es predicada. Marcos capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué Él enseña con parábolas? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No cabe duda que tú tienes que darle mucha vuelta a este versículo. Mucha vuelta. Y personalmente, yo le digo al Señor, lo voy a predicar, pero todavía quiero seguirle dando vueltas. Repítelo, míralo. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Vamos a tratar de resolverlo un poco. Pero acuérdate que estamos hablando del misterio, ¿de qué cosa? El evangelio es el misterio del reino. Y eso es interesante, que es el misterio revelado. Pero ¿de qué es un misterio? Tenemos que enfrentarnos con eso, de que son cosas profundas también. Y este pasaje es un pasaje paralelo a Isaías capítulo 6, versículo 9. Ábralo, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenemos? Jesús está citando Isaías capítulo 6, versículo 9. Y lo voy a leer en la versión NTV. Él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Esto me huele a una paradoja. ¿Usted sabe lo que es una paradoja? Una paradoja es una figura de lenguaje que es una verdad aunque parezca contradictoria. Mira lo que está diciendo. Escuchen con atención, pero no entiendan. ¿Sí te das cuenta? Miren bien, pero no aprendan nada.
Versículo 10. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, sino oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón para que no se vuelva a mí en busca de sanidad. Hay una palabra que es clave ahí. No sé si usted la notó. ¿Cuál es? Hermano, no hay nada peor que tú estés predicando la palabra, y el que está ahí sentado está endurecido y no quiere entender la palabra. Las parábolas son ¿para quién? Para un corazón que está duro. Mira en Juan capítulo 12, versículo 36. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Pero a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Versículo 39. Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. ¿Era la voluntad de Dios hacer eso? ¿La voluntad de Dios estaba ahí? ¿Quién les ha cegado los ojos? ¿Quién les cegó? Dice la Escritura. ¿Quién les cegó? Esto para la lógica es un cortocircuito. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón. La pregunta es ¿quién? El Señor. Para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron. ¿Sabe qué? Hay una gran verdad en la Escritura. Siempre hay un grupo que va a creer. Y siempre hay un grupo, ¿qué cosa? Que no va a creer. Esa es una verdad que tú te vas a encontrar mucho en la Escritura. ¿De qué grupo estás? ¿De qué grupo te encuentras? Porque no estamos hablando aquí de escuchar la palabra. Estamos hablando de qué cosa? De obedecerla. Siempre hay un grupo que va a creer, que va a obedecer la palabra, pero lamentablemente también hay un grupo que no va a creer. Y eso es un principio que lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación. O sea, creían, pero andaban un poco temerosos. Y quiero explicarle esto. El mensaje velado era la respuesta al endurecimiento repetido y prolongado de la gente. No obstante, al final Isaías 6 promete que un remanente se arrepentiría y regresaría. Los pastores anhelamos y confiamos que usted es ese remanente que cree y obedece al Señor.
Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo capítulo 13, versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y quiero explicar esa palabra. Esa palabra engrosado significa endurecido o encallecido. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado a sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo les sane. ¿Cuántos familiares que tú le has predicado están en esta condición? Nuestros familiares ven el poder de Dios en nosotros, pero aún así, ¿qué hacen? No ven. No lo ven. ¿Y qué nos queda? Orar. Orar y seguir cuidando nuestros testimonios. Orar y seguir cuidando nuestros testimonios. Ahora bien, Jesús está diciendo esto. Esto no quiere decir que jamás se convertiría a los caminos de Cristo. Esto no quiere decir esto. Lo que quiere decir es que por el momento ellos no pueden aceptar la palabra de Dios a través de Jesús. Y si te das cuenta, en Isaías capítulo 6, versículo 13 dice esto, yo te lo leo. Isaías capítulo 6, versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina es un árbol también como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Siempre va a haber un remanente que crea. Nunca te olvides esto. ¿Por qué Jesús, si resumimos, por qué Jesús habla en parábolas? El contexto de Isaías es fuerte. Los judíos habían cerrado su corazón, habían cerrado el corazón, la voz de los profetas hablaban y los judíos no querían escuchar. Jesús, si te das cuenta, aquí Él toma una actitud. Le dicen que está loco, el grupo religioso le dice que está loco y que tiene el espíritu del Belcebú. La familia que está loco, vamos a recogerlo porque está loco. Y el Señor comienza a hablar en parábolas. Vamos a ver un poco de la gracia y el amor de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 16. Si tú estás aquí si tú estás aquí y estás entendiendo el mensaje de Dios, está claro que Dios quiere algo contigo. Eso está claro. Si que tú estás entendiendo la palabra se te está abriendo a tus ojos, a tu mente, está claro que ¿quién está detrás dándote esa sabiduría? El Espíritu Santo. Y mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. O sea, Jesús le está hablando a sus discípulos. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no le oyeron. Si hay dos palabras que yo quisiera que te lleves en esta mente de parte de Dios, es oír y hacer. Si la palabra se te revela a ti, nunca te olvides de oírla y obedecerla.
¿qué cosa vamos a oír y hacer? La palabra de Dios.